Ya, porque tampoco sería bueno que nos quedemos sin hacer nada hoy día. Perder un día no es bueno tampoco. Y así vamos repasando, ¿no? Ok, vamos a ir haciendo. Ya. Este ejercicio no recuerdo si les daba imagen, creo que el ingeniero se las pasa al WhatsApp la imagen como tal, pero tampoco es necesario como tal, podemos armar nosotros nuestra propia imagen del circuito solamente atendiendo los datos. Ese circuito tiene R1, R2, RC, RE, ok. Vamos a ver. Creo que sí daba la imagen, pero a lo que me refiero con que no es necesario que podemos hacer esto nosotros. Si me da R1 y R2, directamente me está hablando de un divisor de voltaje, ¿ok? Si no me da, digamos, una R de base, como se dice, o me da dos resistencias aparte de las de colector, porque yo ubico rápidamente que RC es de colector y R es de emisor. Si aparte me da otras dos resistencias, estoy yo frente a un divisor de voltaje. Es decir, la resistencia de colector conectada al colector y la resistencia de emisor conectada al emisor. Ahí de aquí saldría voltaje. Voltaje de la fuente, aquí tendríamos R1, aquí tendríamos R2, RC y RE. Base, colector, emisor. Me da el valor de beta F, el factor beta F me dice que es de 200 y el voltaje base emisor que es de 0,7. Me pide hallar corriente de colector y corriente y voltaje colector emisor, ¿no? Básicamente los datos que yo necesito para hallar el punto Q. Eso es lo que me pide el ejercicio. Siempre este tipo de ejercicios de transistores me pide lo mismo, ¿no? No me pide calcular el punto Q porque yo no le mando fotos al ingeniero en el examen, ¿no? Esa es su ventaja de ustedes, pero sí me pide los datos, ¿no? Corriente colector, voltaje colector emisor. Primer paso es ubicar qué tipo de circuito tengo. Es muy fácil ver, como les dije, que este es un divisor de voltaje, ¿no? Entonces yo agarro mi formulario, busco el divisor de voltaje y voy a operar, ¿no? Con eso. Déjenme que encuentre yo el formulario. Ahí está, aquí está. Se me dice circuito por polarización por divisor de voltaje. Me dice que primero tengo que hallar el voltaje equivalente, ¿no? Un voltaje BB, que va a ser el voltaje debido al divisor de tensión en este punto. Aquí va a haber una BB. Este va a ser igual a la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 por el voltaje de la fuente. Siempre el divisor de voltaje, ¿no? Cuando se halla, porque si lo dejo en número puede que se confunda, no sé, podría tocarles la mala suerte que aquí toque A y este sea RB. Estos sean diferentes números, que este sea R4 y este R5, no lo sé. El tema es que para que se guíen, ¿no? Y no solamente se queden con la fórmula, arriba siempre va en la segunda resistencia, por así decirlo. O sea, si el divisor son dos resistencias, siempre es la segunda, esta es la primera, siempre es la segunda, dividido la suma de las dos. Eso al menos como dato para que lo tengan en cuenta. Aunque usualmente siempre lo coloco así, para que atienda la fórmula, ¿no? 1, 2, y aquí igual 1 y 2.
esta que va a ser igual. R2 me dice el ejercicio que son 40 kiloohmios sobre 40 kiloohmios más 60 kiloohmios. Multiplicado el voltaje de la fuente, que son 18 voltios. No sé si están grabando a alguien. Saben que yo prefiero no grabar porque me empeora, digamos, el rendimiento de mi computadora. Hace que escriba peor y lo demás. Si alguien quiere grabar y puede grabar, tiene el permiso. Si no, pues lastimosamente no hay nada que yo pueda hacer. 40 kilos más 60 kilos multiplicado por 18. Esto sale 7,2. Ok, 7,2 voltios. Ahora tengo que hallar una RBB, que la fórmula me dice que es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2, que es el paralelo de las resistencias, ¿no? Es simplemente eso. Es una resistencia equivalente que yo voy a hallar, voy a eliminar esas dos y simplemente voy a dejar una sola resistencia así. Esa sería RBB, ¿ok? Momento. Ok. Hallamos, ¿no? RBB. Eso sería en 60 kilos por 40 kilos dividido 60 kilos más 40 kilos. Todo eso en ohmios, ¿no? Todo esto va a estar en ohmios. Opero. $60 por 40 dividido 60 más 40. Esto sale 24K. ¿Okay? 24K o 24.000, como ustedes quieran dejarlo. La cosa es que seguían. Ok, ahora que ya tengo estos dos valores, ya puedo empezar a hallar los datos que me piden, ¿no? El primero es IB. Ya no voy a estar remarcando fórmula porque las fórmulas ya se las pasé, ya deberían tenerlas ustedes a mano o escritas en un formulario aparte, ¿no? La cosa es que ya se las pasé yo. De todas formas las escribo aquí. Más beta F multiplicada la resistencia de emisor. Okay. El voltaje BB es 7,2 menos el voltaje base emisor es 0,7. La resistencia de esta es 24K más 1 más el factor beta F es de 200 y la resistencia de emisor es de, está 1 kiloohmio, 1K. Opero eso y cuánto me va a dar. Voy a hacer un poco por paso ya para menos 0,7, 6,5 dividido 24 más 201, ¿no? 201 por 1000, que es 1K. Aquí abajo me saldría 201, 0. Perdón, me equivoqué. Esto es 24.000, 20K más 201 por 1000. Ahora sí. Ahora sí tiene más sentido. 21.000 .
ahora sí, perdón, no sé por qué estaba colocando datos mal yo, ok, ahora sí, 225.000. 6.5 dividido eso, me sale 28,88 y así varios 8 por 10 a la menos 6 amperios o 28,88 microamperios, ¿no? Por 10 a la menos 6. Ya tengo corriente de base, puedo hallar corriente de colector, lo voy a hallar aquí porque es un cálculo simple. Corriente de colector es el factor beta F multiplicada la corriente de base. Es decir, 200 multiplicado 28,88 por 10 a la menos 6. Por 200, esto es 5,777 por 10 a la menos 3 amperios o miliamperios, ¿no? Esa es la corriente de colector. Si me fijo ya desde aquí, ¿no? Este dato que es corriente de colector 5.777777, puedo ir buscando aquí alguno que se acerque. 8.75 no es 5.78, ¿no? Porque este es 5.777, lo que ha hecho el ingeniero ha sido tomar notación científica y hacer 5.78, ¿no? Por 10 a la menos 3. O como está el dato ahí, miliamperios. Y ahí podrían ustedes ahorrarse un buen trabajo, ¿no? Porque es el único dato que es el inciso D. Pero hagamos completo el ejercicio para que veamos que sale voltaje de colector emisor y ese dato de ahí. ¿Bien? El voltaje colector emisor sería, según mi fórmula, es el voltaje de la fuente menos la resistencia de colector más la resistencia de emisor multiplicada la corriente de colector. El voltaje de la fuente, ¿cuánto era ese? Era 18 voltios, ¿no? Menos resistencia de emisor, me acuerdo que es un K, más la resistencia de colector. Aquí es 1.2 kilo ohmios, un K más 1.2K multiplicado 5.7, usemos ya el dato con notación científica, ¿no? 5.78, creo que así va a salir lo que le da el ingeniero, por 10 a la menos 3 amperios. Si se pierden en algún momento de la explicación, tienen que preguntar, ¿ya? Yo estoy asumiendo que me están entendiendo a la perfección. Nada, 18 menos 1000, que es un K, más 1200, que es 1.2K, multiplicado 5.78 exponente a la menos 3, y 18 menos eso que acabo de hallar. Bueno, ya lo hallé directo ahora yo. Esto me sale 5.284 voltios. 5.29. Bueno, decimal más, decimal menos, quizás sí había haber tomado todos los decimales como aquí. Pero se entiende, ¿no? Que es el mismo resultado, 5.28, 5.29. Y ahí termina el ejercicio. Como el examen es así, con incisos, no tienen que graficar el punto Q, ¿no? Pero eso ya lo hicimos antes. Y ese sería, por ejemplo, una pregunta de examen. Veamos otra de los modelos que les envié. Esa es una. Después tenemos un ejercicio. A ver, no, esta no. Tenemos un ejercicio de rectificador. Vamos a hacerlo, ya que no han avanzado mucho más con el ingeniero. Vamos a ir repasando esto para que no se les olvide.
aquí está, ¿no? Incluso aquí ya me da cuál tiene que ser la respuesta, que es el inciso A, ¿no? Aquí dice que puntuó 10 sobre 10 para el que escogió el inciso A. Vamos a ver si es verdad. Okay. Que a diferencia del física 3, estas preguntas sí están bien hechas, ¿no? No sé. No creo que ninguno de ustedes esté en física 3, ¿no? Porque son redes. Pero han habido un montón de problemas en los exámenes de física 3. Pero bueno. Ok. Se tiene un rectificador puente de diodos alimentado por tensión sinusoidal. Sé que este es el examen y como se darán cuenta son 12 preguntas. Sí, pero a ver, si esto lo saben hacer y lo hacen rápido, yo me he tardado ¿cuánto? Unos 20 minutos, ¿no? Por culpa de que lo expliqué paso a paso, pero ustedes deberían poder hacer esto en 10 minutos, ¿no? O menos. Es rápido que se hace esto. ¿A qué me voy con eso? De que, sobre todo en estos ejercicios de rectificador, es útil hacer el dibujo, aunque se tome tiempo. Es útil para guiarse, digo. A no ser que tengan una muy buena práctica y ya sean capaces de guiarse sin dibujo. Ahorita para practicar lo voy a hacer con dibujo. Yo les recomendaría que que revisen los otros ejercicios que hemos hecho de rectificadores. En el examen, de nuevo, entiendo que no hay mucho tiempo, pero es que ayuda bastante, ¿no? Yo siempre tengo como mi primera etapa una transformador, ¿no? Que se dibuja más o menos de esta manera. El puente de diodos que yo puedo simplificar su notación escribiendo un diodo de esta manera, una cajita, y ahí yo estoy indicando que esto es un puente de diodos, ¿no? Este va a tener filtro, me fijo, porque me da un capacitor, un filtro capacitivo, entonces aquí dibujaría yo el capacitor. Y ya por último dibujaría la carga. La carga que me funciona como salida, ¿no? La carga, el capacitor, el puente de diodos, el transformador, etc. Ahora sí veamos datos. Se tiene un rectificador de puente de diodos alimentado por tensión sinusoidal 21.4 voltios de amplitud a 50 Hz. La carga es de... Ok, aquí me simplifica el ejercicio porque me dice, leamos, se tiene un rectificador puente de diodos alimentado por tensión sinusoidal. El rectificador está alimentado por una tensión. En estos puntos, es decir, entre estos dos puntos hay una tensión sinusoidal de 21.4 voltios de tensión máxima, digamos. O sea, me ahorra el paso de hallar aquí del primario del transformador, de una vez me da el secundario, ¿no? El rectificador está alimentado por 21.4 voltios. No me pide hallar relación de espiras, no me pide hallar número de vueltas, no me pide hallar voltaje del primario. Directamente me voy acá, ¿no? Con una frecuencia de 50 Hz, eso lo voy a anotar por aquí, la frecuencia es de 50 Hz. La carga es de 250 ohmios. Y el capacitor, que lo voy a anotar aquí porque no me entra, es 200 microfaradios. Calcular el valor medio, el voltaje en CD y el voltaje mínimo. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Ir desde aquí hacia la derecha, ¿no? Hasta el voltaje que esté en estos puntos. Bueno. Este voltaje va a entrar al puente de diodos. ¿Qué pasa en el puente de diodos? El puente de diodos lo único que hace es rectificarme, ¿no? A ver, igual lo hago con grafiquitos aquí. Estos gráficos no es que ustedes tengan que hacerlos en el examen, yo los hago nomás a manera de que se entienda qué está pasando. La tensión sinusoidal sería más o menos de esta manera, ¿no? Ese voltaje que me muestras me dice que es el voltaje máximo. La amplitud, si me habla de amplitud, me está hablando de un voltaje máximo, que aquí están los 22. No sé por qué, no soy incapaz de escribir. Recto. Ya, como sea. Ese es el BM, ¿no? La frecuencia también es de 50 Hz, quiere decir que
perdón. La frecuencia es de 50 Hz, aquí no me da porque no puedo escribir 50 ondas aquí, pero es lo mismo que decir que en un segundo hay 50 periodos, perdón, en un segundo hay 50 ondas, ¿no? ¿Qué pasa cuando pasa por el puente de diodos, no? ¿Qué es lo que hace el puente de diodos? Pues el puente de diodos va a rectificar de esta manera. Lo que es positivo lo va a dejar en positivo y los semiciclos negativos los va a traspasar arriba, ¿no? Al positivo. De manera que va a quedar algo así. ¿Qué pasa con la amplitud, pero? El puente de diodos, ok, tiene un consumo, ¿no? Los diodos habíamos dicho que en estos ejercicios los consideramos reales y tienen un consumo. Cada diodo consume 0.7 voltios, ¿no? En ese diodo caen 0.7 voltios. Como en cada semiciclo ocupo 2 diodos, ¿no? El semiciclo positivo ocupa 2 diodos, el semiciclo negativo ocupa 2 diodos. Entonces, en cada semiciclo ocupa 2 diodos, es decir, la caída de tensión siempre es de 1.4 voltios, ¿no? Que 0.7 más 0.7 es 1.4 voltios. ¿A qué me refiero? Yo voy a hallar acá otro voltaje, ¿no? Que pase después del puente de diodo. Ese voltaje le voy a llamar no sé, darle un nombre, voltaje. ¿Por qué me complico con darle nombre a un voltaje? Voltaje 1, por decir algo, no me acuerdo qué nombre le daba antes. Pero ese voltaje que va a haber aquí, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser el voltaje máximo antes de entrar al puente, menos el consumo que tiene el puente. ¿Cuánto consume el puente? 1.4 voltios. Entonces va a ser 21.4 menos 1.4 voltios. Casi que está hecho el ejercicio para que me dé esto 20, ¿no? 20 voltios. Lo voy a poner aquí ya. Aquí hay 20 voltios. ¿Por qué? Porque el puente consume 1.4. Bien. Luego pasa al capacitor. ¿Cómo será? Pasa aquí, no. Aquí va a haber un voltaje en el capacitor. ¿Con qué voltaje se va a cargar el capacitor? Con un voltaje idéntico al voltaje que se le entrega. Si se le entrega 20 voltios, el capacitor va a llegar hasta 20 voltios. ¿Okay? Entonces, con azul, el capacitor entonces está descargado, se va a empezar a cargar. Con verde. Se va a empezar a cargar hasta 20 voltios. ¿Okay? De ahí, pero el capacitor va a tener un comportamiento diferente, ¿no? Aquí lo voy a intentar dibujar con... Esto es lo que va a ir recibiendo, ¿no? Que es la onda sinusoidal de arriba. No sé si se ven los puntitos, espero que sí. Pero el capacitor, ¿qué hace? Llega hasta un máximo y cuando deja de recibir, empieza a devolver ese voltaje. Vuelve a recibir voltaje, se vuelve a cargar a un máximo, deja de recibir y empieza a devolver. Vuelve a recibir voltaje, se carga hasta su máximo y empieza a devolverlo. Y así todo el rato. ¿Pero cambia el voltaje máximo en algún momento? No, prácticamente no. A diferencia en el diodo, en realidad en la vida real, no sé si lo mencioné, el capacitor nunca llega a los 20 voltios. Siempre a lo mucho llega, por ejemplo, si son 20 voltios va a llegar a 19.9999999 y así hasta el infinito. Nunca llega a 20 en su totalidad, pero esa diferencia ya es tan infinitesimal, ¿no? Qué sé yo, es un picovoltio menos, algo así. Entonces no se lo toma en cuenta para los cálculos, ¿no? No es tan relevante. 1.4 voltios sí son relevantes en un circuito. Pero un picovoltio más, un picovoltio menos, ¿qué diferencia va a hacer? Entonces no se lo toma, seguimos considerando que el máximo es 20. Ya. Entonces aquí van a haber 20 voltios. Que el capacitor luego va a entregar, ¿no? Va a entregar aquí. ¿Y cuánto va a haber acá entonces? La carga, ¿qué va a haber? Constantemente.
la carga va a haber lo mismo que el capacitor, es decir, la carga en un primer momento se va a cargar, el capacitor se va a descargar, ese voltaje ¿dónde se va a escapar cuando el capacitor se descarga? Hacia la carga, escapa hacia la carga. Aquí ya... Bueno, aquí ya lo exageré lo último, pero bueno. El tema es que este voltaje se escapa hacia la carga. ¿Cuánto es lo máximo que ve la resistencia? También va a estar viendo 20 voltios como máximo. ¿Ok? No hay necesidad que lleve a cálculos porque es un análisis que tengo que hacerlo sobre el dibujo, ¿no? A lo que ve la cara como máximo van a ser 20 voltios. Pero yo quiero el voltaje en CD, me dicen, no quiero el voltaje máximo. Tengo que recurrir a mi formulita. Que de nuevo, ¿dónde la habré dejado esa fórmula? No, más bien que ahora lo tengo un poco más a mano todo esto. Ok, aquí está. Es en la parte de la fórmula que les envié que hice filtros para onda completa. Primero tenemos que hallar un valor B sub 0 pico a pico, ¿no? La fórmula me dice que primero tengo que hallar un valor B sub 0 pico a pico, que es igual a el voltaje máximo sobre 2 veces la frecuencia multiplicada la resistencia por la capacitancia. Ese voltaje máximo es el voltaje máximo que alcanza la onda, que aunque yo le cambié el nombre a B1, porque aquí le llamé BM, son 20 voltios, ¿no? Se entiende, ¿no? Este voltaje máximo es lo máximo que alcanza. Aquí vemos que aquí 20 voltios, aquí 20 voltios, acá van a haber 20 voltios como máximo. Igual en la gráfica lo intenté poner. Entonces, 20 dividido. El ingeniero admite formulario. Si es virtual, pues sí. El anterior semestre no hubo ningún problema. No sé si este semestre va a ser presencial. Deberían preguntarle eso a él. Pero yo creo que sí les va a dejar. Okay. 2 por 50 hercios por la resistencia que son 250 ohmios por la capacitancia que es 200 microfaradios, ¿no? Es decir, 200 por 10 a la menos 6. ¿Esto cuánto va a ser? Quizá lo hacemos un poquito por paso, voy a hacerlo abajo. 2 por 50 por 250 por 200 exponente a la menos 6. Esto es 5. Esto es igual a 4. Bien. 4 voltios de voltaje pico a pico. No sé por qué no lo coloqué aquí. Pico a pico. Ahora hallo el voltaje en CD. Que es lo que me pide. Que el voltaje en CD me dice que es el voltaje máximo menos el voltaje pico a pico. Ya expliqué, ¿no?, de dónde venía este pico a pico. No voy a perder tiempo ahí. Sobre 2. Esto es entonces 20 menos 4 sobre 2 y todo esto va a estar en voltios. 4 entre 2, 2, 20 menos 2, 18 voltios. Ese es el voltaje en C. Que si me fijo de nuevo, ¿no?, en estas preguntas, el único que tiene ese valor 18 sería este de aquí, ¿no? Hallemos cuánto es el voltaje mínimo para terminar, ¿no? Para estar seguros. Y ¿cuál es ese voltaje mínimo, no? Ese voltaje mínimo, si este es el máximo, ese voltaje mínimo es lo mínimo a lo que cae el capacitor, ¿no? Aquí lo voy a exagerar un poco. Ese es el voltaje mínimo.
Y el voltaje pico a pico, bueno, es que al final sí voy a tener que explicarlo esto de nuevo para que se entienda. Lo voy a exagerar ya, porque así no se va a ver muy bien. Esta parte de aquí la voy a exagerar. ¿A qué me refiero? Que el capacitor se carga y luego se descargaba. Luego se volvía a cargar y se descargaba. Se volvía a cargar y se descargaba. Lo he exagerado ya. ¿Por qué? Porque aquí hay un voltaje máximo. Ok. Yo quiero hallar el voltaje mínimo. Y este voltaje pico a pico calle. Ok. Este voltaje pico a pico es el voltaje que se mide desde el mínimo, ¿no? Desde el pico de abajo hasta el máximo, hasta el pico de arriba. Este es el voltaje pico a pico, ¿no? Voltaje de salida pico a pico. Ese de ahí. El voltaje máximo se mide desde el 0 hasta el voltaje máximo, obviamente, y el mínimo se mide desde el 0 hasta el voltaje mínimo. ¿Cómo hallaría yo entonces ese voltaje mínimo? Sería el voltaje máximo, ¿no? Menos el voltaje pico a pico, porque le voy a quitar esto de aquí, ¿no? Y me va a quedar esto de acá, que es el voltaje mínimo. ¿Se entiende, no? O pueden dejarlo como fórmula, incluso esto que vamos a hacer ahorita, ¿no? Porque no la puse en el formulario, porque pues el ingeniero no las coloca como formulario, pero si quieren, pueden añadirlo. El voltaje mínimo va a ser el voltaje máximo menos el voltaje pico a pico, ¿no? Bueno, voltaje de salida pico a pico. Esto es 20 menos 4, ¿no? Estos son 16 voltios y 16 voltios. Se comprueba. Añadan este al formulario si quieren. Creo que es lo mejor. Y eso, de nuevo, no me he tardado 20 minutos, 22 minutos creo, pero es porque intenté explicarlo paso a paso. ¿Cómo deberían hacerlo ustedes rápidamente? El dibujo se los recomendaría que lo hagan sí o sí, ya para guiarse. No sé, a mí me ayuda bastante. Imagino que ustedes igual. Es el transformador, el puente de Dios, si es que hay, si es que no hay puente de Dios, saben que simplemente es el rectificador de media onda es un puente de dioditos así, iría conectado de esta manera, ¿no? Capacitor y carga. Si me da primario, seguramente me da alguna manera allá el secundario, me va a dar la relación de espiras, qué sé yo, 20 quintos, 17 octavos, 30 onceavos, no sé, la relación de espiras que sea, ya le hicimos esos tipos de ejercicios. Hay el voltaje del secundario y una vez llegado a este punto es lo mismo que siempre. A través del puente de Dios va a perder 1.4 y este voltaje de aquí va a ser el mismo en toda esta línea. ¿Sí? En toda esta línea. Se pueden ahorrar el paso de analizar lo del capacitor y tal, pueden ahorrárselo, pueden decir, esto que hay aquí es lo mismo que ver la carga, listo. Todo este análisis yo lo hice para que se entienda, ok. Pero a manera práctica, lo que hay en aquí va a ver la carga. Y ya una vez hallado esto, pueden recurrir a la fórmula de aquí y luego a la fórmula de acá. Si es de media onda tiene sus propias fórmulas, ok. Podría hallar también el factor de Rizzo, que no me pide hallarlo aquí, pero en la fórmula está, ya es una simple fórmula que tienen que hallarlo, ¿no? Y eso. De nuevo, este ejercicio pueden hacerlo en 10 minutos sin ningún problema. ¿Ya? Eso para que vayan tanteando su tiempo que tienen para el examen. Fíjense que son 12 preguntas. Creo que son 12. ¿Qué más tenemos en el módulo de examen? Tenemos el amplificador. Pero no han avanzado amplificador, me han dicho. Pero podríamos avanzar amplificador a manera de entrar a amplificadores, ¿no? No sé qué hizo. Después que tenemos otro ejercicio de rectificadores. Y creo que este lo hicimos, ¿no? Este lo tengo para hacerlo en un ejercicio. Otros amplificadores. Este es el que les había mencionado. Otros amplificadores.
Una teórica. No sé, es que a mí a mí me parece, bueno, sinceramente, a mí me da un poco de flojera repetir ejercicios porque son todos los mismos, ¿no? Con diferentes datos, no sé qué dicen ustedes. A ver, vamos a entrar un poco al tema que explicó el ingeniero, ¿ya? Vamos a entrar a lo que es, me dicen que avanzaron hasta emisor común. No, vamos a poner aquí transistor en emisor común. En este tipo de arreglos, ya, no, para entrar un poco más a la práctica, ya que con el ingeniero ven la teoría, conmigo es más la práctica, lo que intentan hacer en este tipo de ejercicios es hallar una ganancia. ¿Ok? Es hallar una ganancia. Eh, así que directamente voy a pasar a darle las fórmulas una vez para que les vayan copiando su formulario, ¿ok? Quieren hallar varios datos en realidad. El principal de ellos es la ganancia. Luego tienen que hallar una resistencia de entrada, una resistencia de salida y una ganancia en corriente, una ganancia en corriente y una ganancia en voltaje. ¿Okay? Esos son los 4 datos que siempre pide hallar este tipo de ejercicios. He visto algunos ejercicios donde lo que pide es hallar otra, por ejemplo, la resistencia de emisor, por ejemplo, que podría pedirla. Vamos a hacer un ejercicio de ese tipo, yo creo, pero aquí tengo emisor común, aquí tengo emisor común con resistencia en el emisor, después colector común, base común y el modelo reducido del transistor. ¿Les voy a explicar todo esto? Yo creo que sí. Ok. Fórmula. Se pide ayer, había dicho, una ganancia, ¿no? Esa ganancia va a estar dado por la ganancia en voltaje, es esta, A sub B, A sub V, que va a ser igual a menos la resistencia del colector por el factor beta F dividido la resistencia E de sub pi. Ahorita vamos a hallar de dónde sale. Ahora, ¿por qué negativo la fórmula? Porque la señal de entrada en este tipo de amplificadores se invierte. Bueno, sí, amplificadores, porque estos son circuitos de amplificación con transistores. Es decir, en este tipo de circuitos en el que yo tengo un arreglo de transistores, para ahorrarme un poco el dibujo, si yo ingreso una señal de este tipo, a la entrada, a la salida, me lo va a volver amplificado, pero invertido. Es decir, lo que es positivo se hace negativo de mayor tamaño y lo que es negativo se hace positivo de mayor tamaño. Como se invierte la señal, la ganancia me indica cuánto, es una medida de cuánto se está amplificando la señal, ¿no? Aquí se está viendo que de estar chiquita se va a grande, por decir algo, pero se invierte, entonces es negativo. Ahora bien, estos valores Rpi, Rb y Rmu salen, ¿ya? Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, de lo que se llama el modelo reducido del transistor. Que me imagino que esto lo vieron con el ingeniero así bien a profundidad, ¿no? Como digo, con él en la teoría. En el que ustedes tienen aquí, en vez de dibujar el transistor de esta manera, lo dibujan así, ¿no? Hay una resistencia, una fuente de corriente dependiente en este sentido, hacia abajo, aunque aquí está el factor beta F de la corriente de base y una resistencia imaginaria que se llama, o flotante, que se llama R sub 0.
O sea, cuando yo quiero modelar el transistor, ¿no?, a un modelo reducido, en realidad puede ser más reducido, porque en realidad el transistor aquí tiene un montón de más resistencias, tiene capacitores eh, y más componentes dentro de él, ¿no? El transistor es un encapsulado prácticamente. Prácticamente como que es un integrado, ¿no? Hoy en día. Los transistores de antes no eran más simples, eran base colector emisor, pero los de hoy en día ya se asemejan más a integrados más. Pero se los sigue llamando como tales transistores, ¿no? Como si fueran un solo componente. Un circuito integrado, por ejemplo, sería el integrado 555, para que se ubiquen, no sé si se ubicarán, que ese es un circuito que sí tiene adentro varios transistores, tiene capacitores, resistencia, tiene hasta bobinas, tiene comparadores, tiene flip-flops, tiene seguidores que son amplificadores operacionales dentro del propio 555, o sea, tiene un montón de cosas, por eso se llama integrado. A lo que me voy es que el transistor hoy en día, los modernos, prácticamente son circuitos integrados porque dentro de él tienen resistencias, como están viendo, tienen hasta una, bueno, se modela como una fuente de corriente dependiente aquí dentro. El tema, ¿no? Estos valores tienen sus propios forma de hallar, ¿no? La ERPI se dice que es el voltaje térmico sobre la corriente de la base. La RO se dice que es el voltaje de Early, que se llama, no sé por qué se llama voltaje a la verdad, pero este valor se llama voltaje de Early sobre la corriente de colector. Y otro valor que se usa muy poco, pero a veces pide hallarlo, así que no está de más, es el RMU, que no es más que 10 veces el factor beta F multiplicada la resistencia sub 0. Ahora, ¿de dónde sale el voltaje térmico? ¿Dónde sale el voltaje de Early? Etcétera. Y esto sí que sería importante que se lo vayan anotando, porque a veces el ingeniero no lo, o sea, lo menciona, pero de pasada, y no lo anotan, ¿no?, como un dato importante. Pero el voltaje térmico, si no me dice nada del ejercicio, nosotros podemos asumir un voltaje de 26 milivoltios. Bueno, 26 por 10 a la menos 3. Si no me dice nada del ejercicio, si el ejercicio no me dice nada, por ejemplo, y me pide hallar transistor en emisor común, yo tengo que hallar un RPI. Y ese RPI lo hallo de esta manera. Y necesito el voltaje térmico. Si no me lo da el ejercicio, yo asumo este voltaje térmico. El voltaje de Early normalmente sí me lo da. Ya, normalmente sí me lo da. Es un valor que oscila entre 100 a 200 voltios. Es un valor que el transistor alcanza como pico, digamos, cuando empieza su funcionamiento. Por eso se llama de Early. Cuando empieza a trabajar, llega hasta esos valores de voltaje el transistor durante un pequeño periodo de tiempo que dura milisegundos o microsegundos. No es que se mantenga el transistor trabajando a ese nivel de voltaje, porque se destruiría, ¿no? Son 200 voltios a lo mucho, como muestra aquí el dato. Los transistores usualmente trabajan a mucho, bueno, los NPN, que son los que estamos estudiando más que nada, para ser más exactos, los BJT, creo que a lo mucho soportan 50, pero 50 de manera estable, ¿no? O sea, 50 de manera estable. Durante un segundo pueden soportar subidas de corriente o de tensión, siempre y cuando no sean tan grandes, ¿no? Es ese voltaje de Early. Como digo, es durante un pequeño periodo de tiempo. No tiene que durar mucho esto. Pero bueno, suele ser de 100 a 200. Si no les dice nada, que una vez tocó un ejercicio que no decía nada, ustedes asumen el de 200 voltios. Ya, si no les dice nada. Pero como digo, es muy raro que no lo dé. Usualmente sí o sí lo da el voltaje de Early y puede ser un valor entre 100 o 200. A veces a 130, a veces a 150, 170, valores así suelen dar. Si no les dice nada de verdad, al menos el ejercicio que resolví el anterior semestre, lo hice con 200 y el resultado salía. Bueno, igual esa vez tuve que hacer un poco de malabares porque no sabía qué valor ponerle. Y ya por último, y eso es todo, ¿no? Porque beta F siempre lo tengo, es propio del transistor,
y este valor de sub 0 lo hallo primero aquí y después hallo R mu. Bien, esto tienen que añadir al formulario también, o vayan armándose un nuevo formulario para lo que son circuitos amplificadores. Son estos. Está el transistor en emisor común, está el amplificador emisor común con resistencia de emisor, está el colector común y la base común. Ya. Bueno, esto hice un gran paréntesis para ir explicándolo, pero ahora falta hacer las otras fórmulas de aquí. Habíamos hecho una ganancia de esto. Luego, la resistencia de entrada, no, también hay un valor que hay que hallar que se llama resistencia de entrada. Esto va a ser igual, se llama resistencia I. La I de in, de entrada en inglés, es la resistencia BB multiplicada la resistencia LRP sobre la resistencia BB más RP. Son muchos dibujos. Porque este tipo de arreglo de aquí en adelante, digamos, en los anteriores ejercicios de transistores podíamos o no tener divisor de voltaje, ¿no? Estaban los otros dos arreglos que les mostré que no necesitaban divisor de voltaje. Ya estos circuitos de amplificación, cuando entramos ya a transistor como amplificador, todos tienen divisor de voltaje. ¿Okay? Todos los circuitos de amplificación tienen divisor de voltaje. ¿Ok? Que eso les quede claro. Por eso es que de aquí de una vez uso siempre RBB. ¿Okay? Este RBB es el mismo RBB que yo hallo acá en este circuito. Bueno. Entonces, tenía esto, es RBB por RP sobre RBB más RP. Ya es un paralelo entre esos dos. Porque de aquí, ¿no? Esto es el transistor como tal, ¿no? Por eso es el modelo simplificado. A ver, no quiero equivocarme, porque después los confundo, porque esto no lo he revisado del todo bien, este modelo reducido, pero voy a ver si lo tengo por acá. Sí, aquí lo tengo. Esta es la base, bien, este es el emisor y este es el colector. Okay. Sí, lo voy a pasar el PDF, no se preocupen. Entonces, después de la base que venía, ¿no? En el divisor de tensión, venía una resistencia, ¿no? Podría colocarla ya así. Iba conectada a tierra y arriba otra resistencia, ¿no? Y esto usualmente va conectado a VCC. Esta resistencia de entrada va a ser el paralelo de esta, ¿no? Porque de aquí, a ver, iba conectada a colector, ¿no? Sí, falta una rama. Ahorita estoy explicando un poco de volada, ¿no? Pero esto queda en paralelo, ya. No voy a ponerme a explicar ese tipo de cosas aquí, tampoco es relevante para la materia, pero esta RI viene a ser equivalente a estos dos y que queda también, va a quedar en paralelo con RP. Esto es RP de acá. Por eso la fórmula, la resistencia de entrada, suele tomar en cuenta estos dos de aquí. No toma en cuenta estos tres valores, solamente que estos de aquí hace un paralelo y después hace otro paralelo. Prefiero dejarlo así, pero... De nuevo, el ingeniero se encarga de explicar esa parte de teoría a detalle, ¿no? Por último, tengo un valor de resistencia de salida. Bueno, no, voy a borrar esto aquí, quizá lo pego un poco más acá. Y un valor de resistencia de salida. No sé si van a leer mi letra fea en el PDF. Emisor común tiene una particularidad porque uno puede ver la resistencia de salida visto desde la carga, desde el punto de vista de la carga o visto desde el punto de vista del emisor. ¿A qué me refiero? Perdón, de la fuente. La fuente va a estar acá atrás, ¿no? De la base ya vimos que va a estar por aquí. La fuente ve como salida, ¿no? Lo que ve como salida, a la salida del transistor, la fuente ve un R sub 0. Por eso se dice aquí que la resistencia de salida, la R mayúscula sub 0, es igual a la R minúscula sub 0.
la fuente, ¿no? La fuente que está aquí, imagínense que la fuente es una persona, por decir algo para que se entienda. B, o sea, está mirando como salida, B, R sub 0. ¿Cuál es la RBB? Es el divisor de voltaje. Repito, ¿no? Estos circuitos del transistor como amplificador, que es lo que estamos empezando a ver, que es lo último que vieron con el ingeniero, todos incluyen un divisor de voltaje de este tipo, ¿no? Todo. Entonces siempre esta RBB es esta de aquí. En realidad vamos a ver después que estos circuitos de amplificación exige que primero hagamos este análisis, por si creían que el ejercicio era largo, primero hay que hacer este análisis, y con estos valores recién podemos empezar a hacer estos de acá. Porque fíjense que para RP necesito una corriente de base y para R sub 0 una corriente de colector. Esos valores salen de acá igual. Corriente de base y corriente de colector. Lo último que les pasé yo, repito, no voy a repetir una última vez. Las tres fórmulas que les pasé yo, la última asignatura, era porque había, una era, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es como la fórmula más simple, la forma más simple, que era una resistencia de base, ¿no? Conectada a una fuente, no existía una resistencia 2, una resistencia de colector y no había resistencia de emisor, ¿no? Era nomás una resistencia de base y una de colector. Y les estaba la fórmula. El segundo modelo era cuando se añadía una resistencia de emisor, pero seguía a una resistencia de base, ¿no? Y el tercer modelo es este de aquí, que es con divisor de tensión, que este es el divisor de tensión. Esas fueron las tres primeras fórmulas. Esos eran tres arreglos de transistores, ¿no? Luego entran al tema de transistor como amplificación, que es el que estamos viendo ahorita, que en ese tipo de ejercicios, todos los transistores tienen asociado un divisor de tensión. Por eso es que la fórmula, van a ver que siempre de aquí en adelante, la fórmula exige aquí una RBB, por ejemplo, porque tiene un divisor de tensión. Como el equivalente de Thevenin. Sí, me parece que sí, pero como digo, esa parte es teoría, prefiero que la vean con el ingeniero, ¿no? Creo que incluso graban sus clases ustedes para no estar repitiéndome yo y alargándome. Yo prefiero irme más a la práctica, ¿no? Más a las fórmulas y más a la metodología para resolver los ejercicios. Eso es lo que ven conmigo. Teoría, véanla con el ingeniero, ¿ya? Fuera de alguna otra cosa que yo les pueda dar de teoría, algún dato o repetir algo del ingeniero que yo por ahí repita, pero fuera de eso, teoría, prefiero que la vean con el ingeniero. Pero de ahí viene la RBB, ¿ok? De ahí viene la RBB. Porque todo lo que hagamos aquí en adelante va a tener un divisor de tensión. Ya, a eso. Ahora, decía que la fuente, esto tengo que escribirlo, la fuente, desde el punto de vista de la fuente, la fuente es una persona y la fuente, a ver cómo salía, una R sub 0, por eso está aquí. Ahora, desde el punto de vista de la carga, porque esto va a tener asociado una carga. Acá, bueno, no quiero, acá, ¿no? A la salida en el colector va a haber una carga, una RL. Pucha, lo hice pensé que estaba haciéndolo con esto. Bueno, no importa. Porque aquí incluso falta, ojo, aquí falta conectar la resistencia de colector, ¿no? Que va conectada en la resistencia de colector, que es esta de acá, no, esta de aquí. Creo que se tiene que dibujar así, ¿no? Va hasta emisor y emisor tiene otra resistencia de acá. Esto va a tierra. Me parece que era así, ok. El tema, desde el punto de vista de la carga, desde el punto de vista de la carga ve como resistencia de salida la resistencia de colector. Es decir, si yo me paro aquí, digamos que la carga es una personita, la personita que va a ver como salida, no va a ver esto de aquí. Primero va a ver la resistencia de colector.
Esto se explica de manera más formal, más estricta, como dice el compañero, con Thevenin, haciendo un circuito equivalente de Thevenin, etc. No me voy a enfrascar yo en eso, porque eso es para descubrir la fórmula. No me voy a enfrascar yo en eso, sino simplemente mencionar que la carga va a estar viendo cómo salía la resistencia del colector. Y ya por último, la última fórmula que se ve en este tipo de ejercicios, que es la corriente, la ganancia en corriente, que se puede asumir como negativo factor beta F. ¿Okay? El negativo de nuevo es porque la corriente se invierte. ¿ya? La corriente se invierte. Entonces, esa ganancia en corriente es negativa. Estas son las 4 fórmulas asociadas que tienen que ir añadiendo ya al formulario, ¿no? Ganancia en voltaje, resistencia de entrada, resistencia de salida a vista de la fuente, resistencia de salida a vista de la carga y ganancia en corriente. ¿Okay? Eso igual para entrar. Esto es más que nada una recopilación de lo que seguramente vieron con el ingeniero. El ingeniero habrá hecho el equivalente de Thevenin, habrá explicado el circuito equivalente, habrá puesto aquí los demás componentes y tal. Las fórmulas que les sirven a ustedes para pasar la materia, por así decirlo, entre todas las fórmulas y despejes que él haya hecho, son estas de acá. ¿Okay? Más que nada quiero que se queden con eso. De todas formas, les voy a pasar la foto. Así que bueno, lo tengo yo aquí igual en un escrito, ¿no? Para que ustedes lo agreguen a su formulario. Podríamos hacer un ejercicio de esto. Tengo un ejercicio, pero no es de este tipo de aplicación. Tengo uno de emisor común, que son otras fórmulas, pero se pide ayer lo mismo, ¿no? Ganancia de voltaje, ganancia de resistencia de entrada y resistencia de salida. ¿Qué horas son ya? 10 y 19. Ay, después faltan aplicaciones con varios transistores. No es corto el avance, ¿eh? Es largo. Ya. Si no han visto nada más con el ingeniero, de nuevo, porque no sé si fue así igual la anterior semana, yo prefiero dejarlo ahí hasta que avancen con él más, ¿no? Si dicen que se quedan en el emisor común, tienen que ver todavía amplificador con emisor común con resistencia de emisor, tienen que ver colector común en corriente alterna, el análisis en corriente alterna, el análisis en corriente continua, tienen que ver base común, lo mismo, el análisis corriente alterna, corriente continua, y cuando vean todo eso, recién podemos entrar a ejercicios. ¿Okay? Sé que las clases del ingeniero son lentas y pueden llegar a ser aburridas, pero lo mejor es que entren a ellas y las atiendan, ¿ya? Sobre todo por la parte de teoría que puede darles él, y ya los ejercicios los vamos a ir viendo conmigo, ¿ya? Entonces, esta semana más les voy a dar tipo libre, ¿no? Ahorita lo único que hemos hecho ha sido repasar esta parte de emisor común, y ya para que tengan a mano las fórmulas, espero que ya las tengan anotadas, y repasar, ¿no? Como me pidieron, un poco de ejercicios de examen. ¿Por qué no quise hacer más? Porque la única diferencia era, otros ejercicios era esto, pero con otros datos. Tengo otros 2 ejercicios que es esto mismo con otros datos. Así que bueno, ¿no? Ya está un poco de más, ¿no? Tengo otro que lo único que en vez de hallar voltaje mínimo, me pide hallar voltajes en CD y factor de Risson. Y el factor de Risson nomás hacer una fórmula más, ¿no? Entonces igual lo veo de más. Ya en este punto ya deberían saber a la perfección cómo hacer esto de acá. Más bien, me gustaría, más bien, que esos ejercicios que envié yo no los amplificadores operacionales, porque sé que no los hemos visto, y no sé por qué el ingeniero hasta ahora no les da eso. No sé si se lo irá a saltar, probablemente no lo irá a ver, no sé. Pero fíjense en las fotos que les envié yo, ¿no? Los que sean de transistor de este tipo y los que sean de rectificadores, háganlos, ¿no? A manera de práctica, y me los pueden enviar a mí y yo les digo si están bien o mal. Igual hay unos de diodos, creo, igual pueden hacerlo. A modo de práctica, ¿no? Para que tengan algo que hacer. Porque creo que ahorita ni práctico tienen ustedes, ¿no? Aparte del que ya hicimos. Le he enviado otro, ¿no? Yo creo que vamos a quedar aquí, chicos. Bien.
esta semana más tengan avance, tienen... Bueno, ¿por qué no me lo envían entonces? A ver, después envíame ese práctico, quiero verlo por lo menos ahorita. Son muy dejados, ¿no? Les digo que me viene el práctico para que yo los ayude y no me lo envían. No los voy a ayudar. Ustedes son RDS 220. Ah, es el de BJT. Vamos a ver si es el mismo del anterior semestre. Es que está sencillísimo, ¿eh? Es lo que hemos hecho hasta ahora. Deberían poder hacerlo ustedes solos ahora que lo pienso. O sea, tienen práctico y yo les digo no sé qué hacer, digamos, tipo ejercicio, y no son capaces de enviarme, ¿no? Los ejercicios que les paso. Ya está fácil, a más no poder, ¿ya? Está fácil a más no poder. Me imagino que por eso tampoco me lo han pedido, porque ustedes son capaces de hacerlo solitos. Somos tímidos. Está fácil, se dan cuenta que es lo que hemos hecho, ¿no? Es lo que hemos hecho, ni más ni menos. Solo que es largo porque les pide, para cada ejercicio les pide 3 incisos. Entonces, es que no hay complicación, no le veo complicación. Esto es fácil, ¿no? Ya lo hemos hecho conmigo. Varios de estos ejercicios. Lo único que cambian son los datos. La región de trabajo es, a ver, ¿dónde está mi...? Es lo que hicimos. Cuando hallaban el punto Q, ¿se acuerdan? Hallaban el punto Q y... hoy es 7, la anterior semana fue primero, ¿no? Que no nos vimos el primero con usted. Ah, no, entonces fue 30, ya. ¿Dónde están ustedes? Aquí, ¿no? Está. Allá la región de trabajo es definir cualquiera de estas 3 regiones. Si está al medio de la línea, el punto Q, es la región activa normal. Si está más cercano a la línea de voltaje, es la zona de corte. Si está más cercana a la línea de corriente, es la zona de saturación. Eso. Lo único que tiene que indicar es eso. No. Nada más. O sea, es hacer el ejercicio como tal y luego ver dónde está el punto Q. ¿No? Para no repetirme, ¿no? Que esto, como digo, ya lo repetí, pero está bien, ¿no? De todas formas, la idea es que cualquier duda que tengan me la pregunten, ¿no? Y es eso, solamente es eso. Entonces, háganlo ya, háganlo el práctico, cualquier duda que tengan me la pueden decir. La siguiente semana vamos a hacer esto, la siguiente semana voy a revisar el práctico, no sé hasta cuándo tienen que presentarlo, pero el tema, los reviso, si es que tuvieron alguna duda, las resolvemos hace rato y ya empezaríamos de una vez ya la siguiente semana. Yo creo que ya esta semana ya va a avanzar el ingeniero lo que tiene que avanzar y ya empezamos con ejercicios de base común, emisor común, colector común y esto de la RPI, la R sub 0. Aquí tengo un ejercicio típico del segundo parcial que es larguísima la huevada, pero hay que hacerlo, ¿no? No queda de otra. Hasta el viernes, ya. Ya, háganlo y si tienen dudas me preguntan y yo les puedo ir ayudando, ¿no? O me envían los resultados y yo les digo si están bien. Aunque eso significaría que yo tendría que hacer igual el práctico y me da flojera. Dios, ya, no importa, háganlo, ya. Cualquier duda me preguntan y yo les respondo. Ah, es que está fácil, chicos, ya no, en serio, ¿no? ¿Saben, no? ¿Está fácil? ¿Lo ven fácil? Yo no lo veo difícil. Es fórmula, es pura fórmula. Es pura fórmula. Ok, quedamos así bien, avancen con el ingeniero para que nosotros igual podamos entrar a ejercicio. Y nos vemos el siguiente sábado. O quizás jueves para ver si tuvieron problemas con el transistor. Voy a ver si me animo ya. Nada, ahora sí. Vayan a desayunar o almorzar, no sé qué hora son, 10:30, qué asco. Ok, nada, chao, chao, nos vemos.